Queridas amigas, amigos, muy buenas noches. Estamos aquí como todos los lunes a la noche, aquí en Trastienda, en la Radio de las Madres. Esta noche tenemos el equipo completo. Está el Gallego Martínez, está Amado, está Jacobo, está Agustín. Y tenemos un invitado especial esta noche que le agradecemos muchísimo su presencia, que es Agustín Rossi. Agustín, muchísimas gracias por estar con nosotros, por venir a compartir esta charla de los lunes a la noche, que la hacemos a distancia naturalmente, como siempre. No tenemos otra posibilidad hasta que alguno invente la vacuna. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Te agradecemos, nosotros somos un grupo que todos los lunes a la noche invitamos a alguien y conversamos con la coherencia que nos caracteriza. Una temática, nosotros tenemos una producción que los temas los marca primero perfectamente, sabemos dónde salimos, no sabemos dónde llegamos, pero bueno, no importa. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta charla de café de los lunes a la noche. Bueno, muchísimas gracias, Raúl, por la invitación. Espero que independientemente de las imposibilidades de conexión, podamos mantener este diálogo con vos y con todos los amigos que estamos hoy aquí. Muchas gracias. Espero que la tecnología no nos juegue una mala pasada. Bueno, muchachos, tenemos a una persona importante hoy con nosotros. Los veo callados. Nada menos que el ministro de Defensa. Sí, para mí que vengo de las relaciones internacionales. Nada menos, exactamente. Agustín y nuestro gran jefe de bloque en tiempos de la década ganada. Exactamente. Bueno. Agustín, estábamos charlando antes del aire, perdóname que ya te pregunte, te empiece a preguntar, estábamos charlando un ratito antes del aire del escenario regional, y vos como ministro de Defensa sabemos que lo tenés bien presente. ¿Cómo ves el escenario regional, extendiendo la América del Norte también, no? Bueno, sin duda que cuando uno mira y se ubica hace 10 años atrás, obviamente que el escenario político regional ha cambiado muchísimo en estos últimos años. Hoy claramente estamos rodeados desde la Argentina con gobiernos de derecha, y eso también ha traído que en muchos países de la región lo que ha generado es una situación de que ha aparecido ese viejo actor político de América Latina, que fueron las Fuerzas Armadas, ¿no? En algunos con mayor intensidad que en otros, pero claramente, bueno, con una alianza explícita convalidada electoralmente, como en el caso de Bolsonaro, con el golpe de Estado en Bolivia, por otro lado, con la intervención en Perú, entre el incidente entre el presidente Vizcarra y el Congreso de la Nación, cerrando el Congreso de la Nación y convocando a nuevas elecciones, la intervención de las Fuerzas Armadas. Hoy, por ejemplo, Chile tiene un estado de excepción, que es el estado de sitio para nosotros. En Uruguay aparece un partido encabezado por un general que expresa las posiciones más de derecha, que acaba de reunirse con el presidente, con la calle Pau, para pedir una ley que derogue la ley que declaraba delitos imprescriptibles los delitos de lesa humanidad. Entonces, ese es el escenario que tiene América del Sur, por sobre todas las cosas, y obviamente con la presencia de Trump liderando el país más importante del mundo. Las elecciones para mí de Estados Unidos van a ser más que importante a la hora de definir el futuro de la región, ¿no? Y bueno, me parece que ahí estamos, que ahí también va a haber un impacto sobre toda la región. Y también es cierto que esta cuestión del COVID ha generado muchísima inestabilidad por la forma en que han tratado los distintos gobiernos, han tratado de gestionar la pandemia, ¿no?
y entonces esta forma que tuvo Trump, copiada directamente por Bolsonaro para cómo tratar la pandemia, pareciese que no le ha generado niveles al contrario, le ha hecho perder niveles de adhesión importantes. De hecho, sin COVID, nadie pensaba que podía haber que Trump podía llegar a perder la reelección, y hoy todas las encuestas le dan 10, 12 puntos abajo, independientemente que hay que tomarlo entre comillas este escenario, ¿no? En ese marco, tener las Fuerzas Armadas que tenemos hoy, con un grado de disciplinamiento o de disciplinamiento y de conformidad con el funcionamiento que tiene hoy la democracia argentina, que es, tenemos un comandante en jefe, que es el presidente de la nación. Ese comandante en jefe tiene un ministro de defensa en el cual delega parte de sus funciones. La conducción estratégica de la defensa está en manos del gobierno, presidente, ministro de defensa. Las fuerzas y los jefes de las fuerzas tienen la obligación de la responsabilidad de reclutar, instruir, formar, adiestrar al conjunto y equipar al personal militar, que desarrollan operaciones en el terreno en forma conjunta debajo de la conducción del Estado Mayor Conjunto. Me parece que eso marca una diferencia importante a lo que sucede en otros lugares de América Latina. Sí, eso nos da una gran tranquilidad, efectivamente. Pero bueno, el panorama regional es complejo. Habrá que ver un poco cuál es el efecto de la pandemia, ¿no? Creo que de estas crisis salen nuevas ideas, ¿no? En realidad, si vemos lo que fue la crisis del 29, bueno, en Estados Unidos se reaccionó de determinada forma. Entonces la historia no se repite, es cierto, se continúa, ¿no? Pero también daba la impresión hasta la crisis del 29 que los republicanos en Estados Unidos, bueno, eran los locos 20, todo eso, todo el gran festejo, ¿no? Y de repente se terminó el festejo y vino Rubel, ¿no? No sé, en una de esas, tampoco en el panorama negativo de este momento, bueno, todo pasa y estas crisis en una de esas catalizan transformaciones, ¿no? No sé, sí. Soy muy optimista. Sí, tan como vos decís, Raúl, es que unos meses antes del crash del 29, el secretario del Tesoro de Estados Unidos dijo que el buen funcionamiento de la economía estaba para quedarse para siempre. Y a las pocas semanas tuvieron el crack del 29. Y eso... El funcionamiento de la economía le está produciendo a Estados Unidos en este momento una caída del PBI que es históricamente increíble. Un piso de 8 puntos prevé el Fondo Monetario. Sí, eso es lo que prevé el Fondo Monetario, pero lo que está pasando es más grave. Por eso, porque el piso de 8 puntos es contando la economía financiera. Claro. El puesto de trabajo se va a triplicar. Sí, se está calculando 30%, ¿no? Si no me equivoco. La cantidad de gente que está pidiendo el seguro de desempleo es alucinante, aterradora. Claro. Por eso es cierto que es un escenario que parece tenebroso, pero hay tantas rupturas que hay muchas grietas por donde colarse, grietas de las buenas, no de las que nos venden los medios dominantes. No, claro, yo siempre he sostenido que el poder nunca se da en una forma masiva, porque si se diera en una forma masiva no estamos hablando nosotros, y no sé si estaríamos vivos. Siempre hay grietas, en todas las épocas de la historia, si no hay forma de dinamizar la historia. Las sociedades no se dinamizarían, ¿no? Si tú tenés una masa de poder que aplasta todo, bueno, listo, pero eso no existe. La sociedad humana es dinámica, no es un panal de abeja, no es un hormiguero. Entonces, bueno, sí, esas grietas existen, pero creo que en este momento, bueno, la cuestión económica es algo más que una grieta. Es realmente una amenaza, es decir, no sé, está bien, de los medios de comunicación, la manipulación de la opinión, toda la publicidad sin discurso, de que habla Agustín, etcétera, todo eso es cierto. Pero hay un momento que la realidad golpea cuando
cuando no se puede comer, qué sé yo. Parece que tiene un límite eso, ¿no? En toda época hubo comunicación y comunicación trucha. Bueno, sí, qué sé yo. También cuando se quemaban las brujas, todo el mundo creía que los males dependían de Satán y de la bruja. Bueno, sí, la comunicación se hacía de los púlpitos, ¿eh? Bueno, no era la televisión, pero estaba. Sí, fue todo el diablo, claro. Sí. Y en todas las revoluciones el pan fue el momento culminante, ¿no? Tanto la Revolución Francesa como la Revolución Rusa. El catalizador es la falta del pan. Claro, pero bueno, sí, la Revolución Francesa es un ejemplo impresionante en ese sentido. Pero yo siempre digo que la Revolución Francesa no se dio porque un día los franceses se levantaron mal del hígado y fueron y agarraron la Bastilla. Se fue preparando, ¿no? Y lo veo en nuestros pueblos, bueno, la preparación es microsocial, ¿no? Normalmente en el momento de emergencia, claro, eso es lo que llama la atención y es lo que marcamos en los libros de historia, como si un día se le hubiera ocurrido a todo el mundo de repente. Eso se cataliza, pero lo que se cataliza son una serie de fenómenos microsociales, ¿no? Y eso no faltan. Sí, Jacobo. Quería preguntarle a Agustín Rossi sobre un tema que es decir, veo que hay una marcha política en el Ministerio de Defensa que tiene mucho que ver con los derechos humanos. Tanto el nombramiento de Fossani como actividades que tienen que ver con Dora Barrancos, es decir, todos personajes que no hubiéramos concebido racionalmente que participen de actividades con las Fuerzas Armadas. En el tema de género en particular, cómo se experimenta la política desde el Ministerio de Defensa. Está claro que hay una impronta en el Ministerio de Defensa en donde las cuestiones de los derechos humanos las jerarquizamos. Vos lo nombrabas a Dora Barrancos. De hecho, el director nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa es Eduardo Fossani, compañero que estuvo con más de 8 años preso, con una historia y con una trayectoria en defensa de los derechos humanos enorme, ¿no? Y lo que se ha hecho en materia de derechos humanos en Argentina, no solamente, y que incluye obviamente la política, todos los lugares que fueron centros clandestinos de detención están hoy, independientemente que siga un cuartel, que siga funcionando hoy en la señal. Acá funcionó un centro clandestino de detención y eso está a la entrada y a la salida de la totalidad de los cuarteles en Argentina, y hay una política muy activa en materia de derechos humanos. Todos los oficiales de desde hace años, los ascensos y los traslados y todas las decisiones importantes también tienen un dictamen de esa Dirección de Derechos Humanos que siempre articula permanentemente con la Secretaría de Derechos Humanos. Ahora bien es cierto que estamos en otra etapa. No es lo mismo hace 15 años atrás, cuando Nilda asumió el Ministerio de Defensa, o 15 años, 2005 asumió Nilda el Ministerio de Defensa, en donde vos recién venía el impulso nuevamente de los juicios del impulso de los juicios por la memoria, la verdad y la justicia, y tenías el grueso de la oficialidad que de alguna u otra manera había estado participando. El grueso de la oficialidad había cumplido servicio activo durante la dictadura militar, digamos, ¿no? Hoy eso no está, y esto lo dijo Alberto a principio de la gestión, lo dijo el 1 de marzo en la Asamblea Legislativa. El 100% del personal militar en la Argentina hoy no cumplió servicio activo en los 7 años de dictadura. El general más antiguo que tiene la fuerza es el oficial más activo, es el jefe de Estado Mayor Conjunto, el general Paleo, que su primer destino lo tuvo en 1984 en el regimiento de Tartagal, gobierno ya del presidente Raúl Alfonsín. Inclusive uno lo ve en el clima interno, por decirlo de alguna manera, es una instancia distinta. Es una instancia distinta. Estamos en otra etapa, ¿no? Y bueno, me parece que esto también es un mérito de la democracia. O también para decir lo que cuestan los procesos, ¿no?
después de 37 años de democracia, podemos decir que no hay ningún personal militar en actividad que haya estado en actividad durante los 7 años de dictadura militar. Nos llevó 37 años, con idas, venidas, con esto y lo otro, pero 37 años nos llevó esta situación. Yo no sé si era si en la previa que yo hablaba de ese artículo que está en el diario La Nación, que de una periodista que no conozco, pero que me pareció interesante, a ver si lo tengo acá. La periodista se llama Janaina Figueiredo. El título del artículo dice: minimizar el daño de su imagen, la estrategia de los militares, y habla sobre los militares en Brasil. En un párrafo, además de decir que el miedo que tienen los militares en Brasil es salir tan desprestigiado como salieron los militares argentinos después de Malvinas, en un párrafo dice tirar por la borda todo lo que habían hecho del 85 en adelante. 85, 80, sí, desde los 80, cuando se recuperó la democracia en Brasil. Bueno, me parece que todas estas cosas muestran. Y sobre la política de género, también este es un hecho. Argentina, bueno, es un país avanzado en materia de política de género, también en las Fuerzas Armadas. Tenemos promedio el 20% de los integrantes de las Fuerzas Armadas argentinas son mujeres. Obviamente que tenemos una disparidad entre las mujeres del cuerpo de profesionales que las mujeres del cuerpo comando. Las mujeres del cuerpo profesionales, ¿quiénes son? Son las mujeres que se reciben de abogadas, se reciben de médicas, se reciben de enfermeras o de analistas de sistemas y se incorporan a la fuerza y son parte de la fuerza en ese escalafón. Las de cuerpo comando son aquellas que ingresan al colegio militar, a la escuela naval, a la escuela aeronáutica, de la misma manera que ingresan los hombres, y que son un porcentaje menor, ¿no? Pero, por ejemplo, este año, en un acto muy lindo, tuvimos la primera piloto mujer de aviones caza, una chica de 26 años, es interesantísimo, digamos, porque cambio cultural que significó la incorporación de las mujeres. No vayan a creer que solamente abrir baños para mujeres, digamos, no tener baños para mujeres, significó un cambio cultural importantísimo, y bueno, me parece que ese es un dato también distintivo. Sí, es cierto, Agustín. Bueno, no solo es algo grave, sino que es cierto lo que dice Agustín, los cambios culturales, claro, los cambios culturales nosotros quisiéramos que fuesen más rápidos, pero demoran años y demoran décadas. Una cultura no se cambia de un día para otro, una cultura se va cambiando incluso generacionalmente, no cabe la menor duda de eso. Bueno, muchachos, nos vamos a tomar un matecito y volvemos. Dale. ¿Cómo no? Y los bizcochitos. Muy bien. Dale, con un ratito de grasa, fenómeno. Ya volvemos. Bueno, hemos vuelto después del matecito, a distancia, claro, con toda la forma. Por supuesto, a distancia no podemos pasarnos el mate, la bombita, etcétera, todo eso lo cuidamos. Y seguimos aquí en Trastienda, en la Radio de las Madres, esta noche con Agustín Rossi, nuestro ministro de Defensa. Agustín, te quería hacer una pregunta. Realmente soy optimista, en definitiva, en lo político, pese a todo el panorama, etcétera, pero hay algo en lo que no soy tan optimista. Yo no creo que esta forma de este capitalismo financiero desaparezca de un día para otro. Creo que tiene una inercia particular y bueno, será un cambio cultural, será un cambio económico, pero volver a un capitalismo racional, bueno, eso va a tardar a un capitalismo de producción, etcétera. Eso no va a ser tan fácil. Y esta forma de expandir esto, que en definitiva es una pulsión totalitaria, va a seguir sobre todo causando un daño enorme, que es la destrucción del medio ambiente. Es decir, esto, incluso creo que la pandemia, etcétera, todo esto es resultado de una depredación absurda de la única casa que tenemos en el cosmos, ¿no?
Y en ese sentido, hace tiempo que vengo observando algo. Quizá no vayamos a poder evitar, quizá podamos evitar alguna catástrofe política, pero no vamos a poder evitar, creo, en función de esa inercia, algunas catástrofes medioambientales. Hace algún tiempo años, que vengo observando que esas hipótesis, los militares norteamericanos las tienen en cuenta. Nosotros somos un país que resulta en alguna medida vulnerable a ese tipo de catástrofe. No sabemos el asunto del ascenso del nivel de los mares, etcétera. No nos olvidemos que Buenos Aires, sin ir más lejos, tiene 2 barrios por debajo del nivel del río, que no se inundan porque hay bombas actuando permanentemente. Hemos logrado parar las inundaciones, pero no sabemos cuál sería el resultado de eso y muchas otras cosas, ¿no? Es decir, en una situación de esas, supongamos que hay que trasladar 100.000 personas, y ¿quién tiene capacidad operativa para hacer eso? Creo que son únicamente las Fuerzas Armadas. Creo que en este siglo XXI, no solo las nuestras, sino diría que todas en el mundo, si asumen una función, esa función va a ser una función de salvar vidas frente a posibles desastres de esta naturaleza. ¿Se está pensando eso en el ámbito de las Fuerzas Armadas? Primero una reflexión sobre el tema de la pandemia que a mí me genera desilusión sobre lo que somos como humanidad, digamos, ¿no? Estamos en el siglo XXI, en el siglo que somos una generación que nos ha tocado vivir la aceleración de los desarrollos científicos y tecnológicos, la posibilidad enorme de las comunicaciones, de acercar una cantidad de situaciones que nos parecían realmente impensadas. Discutimos, o Estados Unidos y China discuten la hegemonía sobre la inteligencia artificial. Y la respuesta que tiene el mundo ante una enfermedad respiratoria que se contagia por contacto es la misma que en la Edad Media. Aislate. Sí. La misma respuesta que tenemos hoy es la misma respuesta que se tuvo con la pestilencia española en el siglo XIII o en el siglo XIV, con la peste española, con la fiebre, con la viruela, con todo, la misma respuesta es aislate. Entonces ahí es como que impactante, digamos, ¿no? Estamos teniendo respuestas de la Edad Media en el siglo XXI. Bueno, y bueno, lo único que decimos es que vamos a encontrar la vacuna más rápido, digamos, ¿no? Para otras las encontraron siglos después o décadas después. Acá la vamos a encontrar más rápido. Pero la primera reacción es esa. Reacción que desde el punto de vista sociológico, yo no soy sociólogo, soy un ingeniero bastante rudimentario, digamos, ¿no? Pero que está lejos de ofrecer una mirada progresista. No hay una épica colectiva detrás de la lucha contra el COVID, porque la épica colectiva está en lo individual de cada uno, digamos, ¿no? Lo esencial del COVID es si te aislás, no te ves con nadie, no tenés contacto con nadie, no te enfermas vos y no contagiás al otro, digamos, ¿no? Entonces, eso es también yo creo que lo del COVID no solamente va a dejar situaciones económicas, sino que también lo que nos va a dejar va a ser comportamientos sociales, digamos, ¿no? ¿Cuándo vamos a volver a perder el miedo a abrazarnos? ¿Cuánto tiempo nos va a volver a recuperar la naturalidad de compartir el mate? ¿Cuánto te va a llevar decir, che, voy a hacer algo en mi casa, pero pará, no sé si voy a invitar a todos? Ese miedo, por ahí lo terminas haciendo, pero también con un miedo interior, digamos, ¿no? Esto me parece que es así. Bueno, en muchas provincias en donde se han flexibilizado antes o hace un mes las actividades o la circulación,
lo que pasaba en muchos lados era que también la gente seguía teniendo miedo y por más que los comercios estuviesen abiertos no iban a comprar porque seguían teniendo miedo. Entonces me parece que ahí hay una reflexión, digamos, ¿no? A mí me parece que lo que vos decís es absolutamente así. No creo que sea lo único que, digo, las Fuerzas Armadas está pensando en eso. Sí, está pensando también en la custodia de los recursos naturales. Yo recuerdo que cuando el secretario general de la UNASUR era Ali Rodríguez Araque, ese canciller de Chávez, que después fue embajador de Venezuela en Cuba, que terminó creo que falleciendo en Cuba, hicimos un encuentro aquí en la Argentina para articular defensa con recursos naturales. Ali tenía esa cosa muy de Perón, digamos, ¿no? De la defensa de los recursos naturales. ¿Te acordás ese discurso de Perón en 1954 en la escuela, lo que hoy es la Universidad de la Defensa, en ese momento era la Escuela de Guerra, que en realidad el discurso es recordado como el discurso del ABC, nacional del ABC, de la Argentina, Brasil y Chile, pero que en ese discurso Perón habla por primera vez de una cosa que toma después en la década del 70 con esa carta abierta a los pueblos libres del mundo, que es el primer manifiesto ecologista de un líder mundial, digamos, ¿no? Que es ese de Perón. Perón en ese momento hablaba claramente de la Argentina y del continente suramericano como un país rico en recursos naturales. Eso se está pensando lo de los recursos naturales, estamos pensando también en la custodia de los que pueden ser objetivos estratégicos de la Argentina, las centrales nucleares, las centrales térmicas, las centrales hidroeléctricas. Bueno, pero para todo eso, Raúl, para trasladar 100.000 personas de un lado a otro, lo que necesitas es equipamiento. Si no tenés equipamiento, la verdad es que todo eso es muy difícil. Y la verdad es que hay que decir que la Argentina, las Fuerzas Armadas en Argentina, producto de su historia reciente, de la trágica y cruel historia reciente, durante todos estos 37 años de democracia, hubo dos corrientes de pensamiento que confluyeron en la política de defensa. La nuestra, digamos, ¿no? La democrática, la progresista, en algún lugar estuvo instalado, sobre todo los primeros años de democracia, que la forma de achicar la posibilidad de interrupciones institucionales era quitarle poder a las Fuerzas Armadas. Y para quitarle poder a las Fuerzas Armadas había que desarmarlas. No había que invertir en equipamiento de las fuerzas. Y la otra corriente, la más liberal, siempre vieron las Fuerzas Armadas como un gasto. Digamos, ¿no? Y que lo único que les preocupaba era la cuestión de la seguridad. Entonces invertían algo en seguridad, pero nada absolutamente en las Fuerzas Armadas. Entonces, hoy vos en la Argentina tenés Fuerzas Armadas que en la Argentina está quinta en cuanto a la capacidad de equipamiento que tiene. Te explicás lo de Brasil, séptima economía del mundo. Te explicás lo de Colombia, quinta o sexta. Te explicás lo de Colombia, la inversión de Estados Unidos sistemática durante 10 años. Es más difícil explicarte lo de Chile y lo de Perú Bueno, entonces la realidad es que se necesita un reequipamiento y también un rediseño de la fuerza de las Fuerzas Armadas. Los desastres ecológicos, está claro que es una hipótesis que hay que tener en cuenta. Yo no descartaría otra hipótesis, que es que nosotros estamos hoy en un mundo que está complicado, no es un mundo estático que teníamos hace 15 años atrás o 20 años atrás. Un mundo en donde la tensión entre Estados Unidos y China es una tensión creciente. Una tensión que además nadie le va a discutir el poder bélico que tienen hoy los Estados Unidos, pero lo que significa todo lo que ha crecido China en desarrollo científico y tecnológico, en investigación y en capacidad de financiamiento, cosa que no tiene Estados Unidos. En un mundo con una potencia hegemónica durante años, potencia emergente, hay que ver cómo queda la Europa sin Inglaterra, cómo queda España, Francia, Alemania, permitirle a Europa jugar dentro del concierto mundial de la vida. Entonces, la verdad es que lo que yo quiero decir es, el mundo es un mundo que no tiene conflictos en términos de conflictos extendidos en el tiempo ni en superficie, y nosotros somos un país
que somos la 8ª superficie del mundo, que tenemos baja densidad poblacional, que tenemos, como dije, una cantidad abundante de rurales, que tenemos una ubicación geográfica que de una importancia estratégica. Somos con Chile los 2 países más australes del mundo. El Estrecho de Magallanes es la forma de comunicación natural entre los océanos, la única. Me parece que sí. Sin duda la Argentina necesita tener una política de defensa. La política de defensa obviamente debe ser reactiva, operativa con el resto de los países de América Latina, también tiene que ser disuasiva, y para que sea disuasiva tenés que tener con qué. Para disuadir a alguien tenés que tener con qué. Y bueno, para eso también yo creo que es un momento de generar un equipamiento de Fuerzas Armadas que nos pueda permitir tener una política de defensa en los términos que dije anteriormente, para que las Fuerzas Armadas puedan cumplir con misión principal, esta que es la de defensa, puedan cumplir con sus secundarias, como por ejemplo lo que está haciendo ahora en el mar de la pandemia, esto que derivó claramente a dar 100.000 personas en un lapso de tiempo pequeño, ¿no? Para decir claramente, nosotros estamos llevando ahora médicos a Jujuy, médicos a asistencia, llevando insumos médicos, respiradores a distintas provincias argentinas, ahora que se ha picado un poco la pandemia en otros lugares, que no sean solamente el AMBA. Estamos haciendo con un Fokker F-28, un avión perfecto, pero que tiene 5 años. Entonces, la verdad que esa capacidad claramente en determinados momentos se siente limitada. Raúl, ¿puedo...? Ahí, Agustín, esto tiene que ver definitivamente también con la política exterior de Argentina, ¿no? Porque ¿a quién le vamos a comprar o con quién vamos a desarrollar o qué tecnologías se van a transferir a la Argentina para avanzar en este reequipamiento? Cuando uno rememora la época de Malvinas, un momento tan doloroso y tan difícil, a Argentina se le hacía difícil el acceso a municiones y a repuestos porque eran de países que habían quedado del otro lado en el conflicto, o que estaban inicialmente del otro lado ya en el conflicto, históricamente. En épocas de gobierno anterior, por ejemplo, se hicieron compras de helicópteros rusos y se había iniciado compras de material chino con transferencia tecnológica. Me parece que hay un tercer eje muy importante de lo que vos describís, que es la posibilidad y la capacidad de que Argentina sea la puerta de ingreso de otras tecnologías para compartir con países sudamericanos, pero sobre todo para el desarrollo industrial argentino, ¿no? Mi última iniciativa en diputado fue la de presentar un proyecto de ley de crear un fondo específico para el equipamiento de las Fuerzas Armadas. Cuando el presidente me ofreció el Ministerio de Defensa, este análisis que acabé de hacer, se lo hice a él y estuvimos charlando, él estuvo de acuerdo y se aprobó, ¿no? Ese es un fondo, tiene media sanción, espero que ahora en estos meses pueda tener sanción completa en el Senado. Es un fondo, Amado se debe recordar, que está construido en base a lo que fue el Fondo de Equipamiento de las Escuelas Técnicas. El Fondo de Equipamiento de las Escuelas Técnicas llegó a ser el 0,2% de los ingresos totales de la Administración Central, y yo estoy planteando acá un 0,5 creciente hasta convertirse en un 0,8 en los próximos años. No parece ser una locura que si te destinas el 0,2% para equipamiento de las escuelas técnicas, destines el 0,5, un poquito más del doble, para equipamiento de las Fuerzas Armadas. Lo cierto que eso significaría para las Fuerzas Armadas un horizonte de equipamiento en el tiempo que en 10, 15 años podría modificar claramente la situación. Y que en esta etapa es importantísimo, pensando en la pospandemia, porque significaría un fuerte impulso a lo que significa el desarrollo de la industria para la defensa. El proyecto prevé un escalonamiento a la hora de invertir.
El primer escalón es invertir en reutilizar lo existente, ver cuáles son las inversiones que tenemos que hacer para reutilizar lo existente, por un lado. El segundo escalón es el de producir acá en la Argentina, invertir para producir acá en la Argentina. Y el tercer escalón es, bueno, cuando ya no se pueda producir acá en la Argentina, no se pueda fabricar en la Argentina, ahí sí comprar afuera y comprar con el criterio que decía Amado recién, que es con transferencia, que sin duda que es con transferencia de tecnología, ¿no? En ese marco nosotros tratamos de mantener relaciones con todos los países teniendo en cuenta este criterio. Aquellos que nos permitan y nos ayuden a desarrollarnos, bueno, seguramente que serán las decisiones que tomemos. Para decirlo de otra manera, cuando yo tengo que tomar una decisión en materia de política de defensa, busco una matriz que signifique cuál es la inversión, cuál es el financiamiento, cuáles son las prestaciones que me da esa inversión, y al mismo tiempo si tiene o no transferencia de tecnología. Y bueno, y a mí me parece que de esa manera nosotros podemos lograr un impacto más que importante, ¿no? Obviamente que en este caso, así como es imposible pensar equiparse sin tener una mirada en los Estados Unidos, porque es el país que más produce desde el punto de vista bélico, también es cierto que el país que más financia o que mayor capacidad de financiamiento tiene es China, y que China tiene, y con los cuales estamos charlando, proyectos más que interesantes que tengan que ver además con una transferencia de tecnología, o que se puedan instalar plantas propias acá en la Argentina, ¿no? Bueno, eso es una cosa que buscamos y que nos resulta bastante interesante. Los rusos hace tiempo que vienen planteando un plan canje, que es que te dan equipamiento a cambio de alimentos, ¿no? Que también es una opción a analizar, porque también es una opción como para tener en cuenta en este marco y en este marco de relaciones que tenemos hoy, digamos, ¿no? Sí, quería preguntarle al ministro, toda la política de acercamiento, de participación, de compromiso de las Fuerzas Armadas en este tema de la pandemia y de la solidaridad social. Es decir, ¿qué balance se hace de eso? Por ejemplo, la foto en Quilmes o la foto en distintos distritos de ejército ayudando con alimentos, con bolsones de comida, con puesta en marcha de una política de acercamiento social, concretamente. Cuando el presidente empezó el tema de la pandemia, Alberto me convocó y me dijo: mira, lo que tenemos que hacer es poner todas las capacidades que tienen las fuerzas a disposición de esta lucha contra la pandemia. Bueno, entonces ahí lo que hicimos fue organizarnos, conformamos un gabinete de conducción dentro del marco del Ministerio de Defensa. Dividimos el país en 14 regiones, 14 regiones de emergencia. Cada una de esas regiones tiene su comandante. Ese comandante actúa con impulso, con directivas del propio ministerio, o también recibiendo demandas o reclamos demandas de distintas tareas de parte de los gobernadores o de los intendentes, de las autoridades locales de la propia región de emergencia. Y allí salió todo este plan de operaciones que llevamos adelante desde hace 120 días, un poco más, ¿no? Lo concreto es que hemos realizado 9.300 tareas, más o menos, un poco más. Para nosotros una tarea es una acción que se realiza durante un día, que implica movilización de personal militar y movilización de medios.
con lo cual indica que por día estamos haciendo entre 80 y 90 tareas a lo largo y ancho de toda la Argentina. Esto cómo se puede graficar. Cualquier día de la semana pasada nosotros estábamos en la Patagonia, fundamentalmente en la zona de Esquel y la zona de Bariloche, con helicópteros del ejército y con helicópteros y con camiones del ejército abasteciendo fundamentalmente aquellas comunidades que habían quedado aisladas por la nevada importantísima que hemos tenido en este último tiempo en la Patagonia, que es muy grande, digamos, ¿no? Y trabajando muy bien. En San Carlos de Bariloche, que tenemos una escuela de montaña allí, que se llama Juan Domingo Perón, la Escuela de Montaña de San Carlos de Bariloche, se viene haciendo una tarea que tiene mucho significado para mí, porque es una tarea de muchísimo acercamiento entre el ejército y la comunidad mapuche. De hecho, estamos repartiendo con camiones del ejército leña desde hace 2 meses, digamos, ¿no? Leña que nos da parques nacionales y la repartimos a distintos lugares donde está la comunidad mapuche para calefaccionarse. Pero esa era la fotografía de la Patagonia. Te venías acá al conurbano y teníamos esto que decía Jacobo recién. La Matanza, en Quilmes, en San Martín, en la Cárcova con el padre Pepe, en Moreno, personal militar elaborando comida y distribuyendo comida. Te ibas a Rosario y había personal militar trabajando en tratar de cortar el fuego de las islas, que está generando un desastre ambiental importantísimo en la región. Y si te ibas un poco más al norte del país, tenías médicos militares trabajando en el Chaco, junto con Coqui, teníamos personal militar en Salta y en Jujuy, también haciendo un apoyo logístico a la fuerza de seguridad en la tarea de control de fronteras. Entonces, por extensión en el tiempo y por ocupación territorial, sin duda que es el despliegue militar más importante que se ha hecho en la Argentina desde la recuperación de la democracia. Y lo que se percibe y lo que yo percibo, y esto la verdad que me pone contento, es la empatía o la simpatía que hay entre los vecinos, los ciudadanos, con el personal militar. En muchos lugares terminan siendo aplaudidos o recibidos con aplausos o despedidos con aplausos cuando van a hacer alguna de estas actividades o estas acciones que llevan adelante. Bueno, magnífico. Bueno, muchachos, nos vamos a tomar otro matecito y volvemos. Dale, buenísimo. Ok, ya regresamos. Bueno, hemos vuelto aquí en esta pequeña mateada que no la hacíamos al aire. Ha salido un tema interesantísimo, que lo planteaba vos, Amado. Sí, tiene que ver con la relación entre la parte militar y la industrialización de un país. En un contexto, además, que los escuchaba que eran soluciones medievales las que le dimos a la pandemia. Vos fijate que la humanidad, 4.000 años acumulando capital para que la economía se derrumbe en 2-3 meses, la economía global, no la de Argentina, en 2-3 meses. O sea que ahí hay un problema entre el funcionamiento del capitalismo y el funcionamiento de la vida. Pero en concreto en esto, Agustín, me gustaría escuchar tu mirada respecto a la importancia de la industria militar en términos del desarrollo industrial nacional y su relación con el resto de los países de la región. Creo que es uno de los vectores de salir del mundo colonial en el que todavía vivimos hoy, ¿no? Yo comparto claramente esa reflexión. Por eso yo digo que quizás uno de los vectores de desarrollo de la Argentina post pandemia puede ser todo lo que significa el desarrollo de la industria de la defensa, que en todos los lugares del mundo es una industria estratégica. En todos los países industriales es una industria estratégica. El otro día, Amado charlaba con Martín Guzmán, nuestro ministro de Economía, y él me decía, cuando yo charlaba de estas cosas, obviamente estábamos hablando del presupuesto, él me decía que en Estados Unidos la industria que mayor multiplicador tiene de actividad económica es la industria de la defensa.
porque genera muchísimos puestos de trabajo, porque genera muchísima cadena de valor, porque genera desarrollo científico y tecnológico. No hay que olvidarse que los mayores desarrollos científicos y tecnológicos que disfrutamos hoy salieron como desarrollos tecnológicos de la defensa que después se convirtieron en duales, ¿no? Empezando por Internet, Agustín. Empezando por Internet es hijo de ARPANET, que era el sistema de comunicaciones del ejército de Estados Unidos, la Fuerza Armada de Estados Unidos. Bueno, Internet, los celulares, las primeras computadoras, digamos, ¿no? Entonces, claramente que un país que quiere tener niveles de soberanía, niveles de independencia, niveles de autonomía, necesita tener un desarrollo industrial autónomo y un desarrollo de industria de defensa autónomo. Por eso, ¿qué me imagino yo? Que un impulso al desarrollo de la industria para la defensa es como, y junto con la necesidad de equipamiento de las Fuerzas Armadas, es como win-win, digamos, ¿no? Ganás impulsando ese desarrollo industrial y al mismo tiempo generás un mayor equipamiento de las Fuerzas Armadas. Y obviamente que eso también nos puede llegar a permitir tener una fuerte vinculación con el resto de los países latinoamericanos. Yo decía recién que los argentinos tenemos mucha potencia a la hora de definir y hacer un prototipo. Y siempre nos cuesta muchísimo llegar a la serie. ¿Por qué nos cuesta muchísimo llegar a la serie? Porque la serie una serie de producción indica flujo de recursos en pesos y flujo de recursos en dólares, porque siempre, más en toda la industria, pero más en la industria de la defensa, hay componentes que necesariamente tienen que ser importados. En ese marco de garantizar un flujo, tener un fondo específico para el desarrollo de la industria de la defensa, me imagino que si se aprueba el IFE es de 30.000 millones de pesos durante todo el año que viene, comparado con los 90.000 millones de pesos que nos va a costar el IFE del mes de agosto. Es un impacto mínimo, pero para el desarrollo industrial es muy potente. Y lo bueno que tenemos nosotros es que tenemos muchas cosas con qué, digamos, ¿no? FADEA es una de ellas, la Fábrica Argentina de Aviones. Yo estoy enamorado de la Fábrica Argentina de Aviones, porque vos encontrás esa fábrica, ves layout, ves desarrollo tecnológico, ves aviones que se están construyendo, ves aviones que se están reparando, ves una capacidad que vos decís, bueno, che, acá, que muchas veces nos pasa, digamos, ¿no? Cuando vos estás en el Estado, que decís, acá invierto y sé que voy a ver el resultado. A veces te pasa que en el Estado decís invierto y no sabes cuál va a ser el resultado, digamos, ¿no? Pero acá invertís y vas a ver claramente cómo va a ser el resultado. Lo que hicimos con la experiencia que hicimos con los radares, la voy a contar sintéticamente porque me parece que es ejemplificadora, digamos, ¿no? Es extraordinaria. Estaba Néstor de presidente. Como siempre pasaba cíclicamente en la Argentina, problemas en la frontera norte, qué sé yo, se necesitan radares. Entonces Néstor cuenta que todo el mundo iba y con una carpetita le decía, compremos radares franceses, rusos, chinos, norteamericanos, indios y demás. Y Néstor tomó una decisión para mí estratégica. Creó un programa que se llama Sistema Nacional de Vigilancia y Control Aeroespacial, por el cual le encargó la construcción de los radares a INVAP en la Argentina. En el 2005, es decir, hace 15 años atrás, teníamos solamente 4 aeropuertos con radares en la Argentina. Ezeiza, Mar del Plata, Córdoba y Mendoza. Hoy tenemos 30 aeropuertos con radares en la Argentina. Y además construimos, esos radares se llaman RSBA, Radar Secundario Monopulso Argentino. Eso, además, ese es un radar cooperativo, es decir, que funciona cuando el avión le da la señal para poder comunicarse. Los radares de defensa, los que están en la frontera norte, son los radares que identifican al que no quiere estar identificado. Construimos esos radares de defensa que son los RPA, Radar Primario Argentino, que están puestos en toda la frontera norte, que lo discontinuó el gobierno de Macri, y que solamente uno que teníamos iniciado nosotros lo terminaron poniendo en Villaguay,
cuando fue lo del G20, porque se lo exigía el mecanismo de seguridad del G20 en la Argentina. Pero eso significó que la Argentina accediese al sistema radar de la manera que es una tecnología que no tienen todos los países del mundo. Me acuerdo que en el 2015 yo viajé a Bolivia, en una reunión en Cochabamba con Evo, y bueno, estuvo Evo a punto de comprar unos radares, después había una oposición de la Fuerza Aérea. Ahora te entendés después también por qué pasaron algunas cosas en Bolivia, digamos, ¿no? Porque lo mismo en Ecuador, Agustín. Lo mismo en Ecuador. ¿Te acordás que ellos habían fracasado? Primero instalaron los chinos, no funcionaron, después compraron los franceses, tuvieron problemas y había mucha oposición del ejército a los argentinos. A los argentinos, digamos, ¿no? Ahí tenés después por qué pasan algunas cosas de estas, cuando si en los momentos de auge de los gobiernos nacionales y populares las fuerzas siguen teniendo ese nivel de autonomía, resulta todo muchísimo más difícil, digamos, ¿no? Pero bueno, pero no se terminó de concretar. Ahora, si se concretaba, nosotros teníamos que darle radares que iban a estar para la Fuerza Aérea Argentina, dárselos a Bolivia, porque no teníamos capacidad de producción. Entonces, y esto tiene que ver con lo que yo hablo de la necesidad de tener un flujo de recursos destinado directamente a la industria de la defensa, que obviamente redunda en un equipamiento, una mejora del equipamiento de las Fuerzas Armadas. Me parece que este es el camino que tenemos que llevar adelante. Agustín, te quería hacer una pregunta. Evidentemente, bueno, lo que manifestás y la discontinuidad que tuvo Macri respecto de todo esto, ¿es cierto que Brasil está desarmando, privatizando lo que era su industria de defensa? Lo que hizo Brasil es Embraer, sobre todas las cosas, que la tenían mayoritariamente en manos de la fuerza aérea. En realidad ahora está privatizada, y no sé si la Lockheed Martin, la compañía norteamericana, no tiene parte de esa privatización. Nunca es de todo claro lo que pasa con Embraer, digamos, ¿no? Porque Embraer ha tenido momentos que ha sido una parte del Estado, o mayoritariamente del Estado, otros momentos en donde es mayoritariamente privada, pero sigue teniendo como cliente preferencial a la Fuerza Aérea Brasilera, y la Fuerza Aérea Brasilera es la que le encarga las distintas iniciativas que pueden llegar a tener nosotros. El proyecto más importante que tienen es un avión de carga, de transporte de carga, que se llama KC-390, que es un avión similar al Hércules, un poquito más chico, pero en lugar de turbinas a hélice tiene turbinas a reacción. FADEA participa en la elaboración de algunas partes de ese avión, 6 o 7 partes. Eso no tiene un impacto importante desde el punto de vista económico para nuestra fábrica, pero sí tuvo impacto en lo que significa el reconocimiento internacional de la fábrica, porque ser proveedor o asociarte, aunque sea en un pequeño espacio, a una fábrica como Embraer, te implica homologar una cantidad de normas internacionales que para la industria de la aviación es muy importante, ¿no? El tema de Brasil, lo que hay que seguir muy de cerca, es la relación de las Fuerzas Armadas con Bolsonaro, porque sin duda el involucramiento de las Fuerzas Armadas brasileñas en el gobierno de Bolsonaro, dependiendo del resultado del gobierno, que no indica que tenga indicadores alentadores hoy, va a tener un impacto claramente en cómo van a quedar vistas esas Fuerzas Armadas frente al conjunto de la población. Claro. Y sobre todo hay que tener una mirada también en la actualización que ellos han hecho del Libro Blanco de la Defensa, que vuelven a incorporar como hipótesis niveles de conflicto en América del Sur, ¿no? En realidad lo dicen eufemísticamente, pero lo que imaginan como niveles de conflicto es la tensión que pudiese existir en la zona de fronteras que tienen con Venezuela. Claro, claro.
Sí. Ahora, Agustín, muchachos, es importante esto que vos decías respecto al grado de autonomización de las Fuerzas Armadas. En Argentina, habiendo superado eso, creo que recién hoy, y de la mano de un par de medidas que hiciste de que sos ministro, se dio el paso siguiente a romper la autonomización, que es romper los compartimentos estancos que suele haber entre el Ministerio de Defensa y cada una de las fuerzas. A finales de junio tengo entendido que se firmó un convenio entre FADEA, entre Mirta, que es mujer, la presidenta de FADEA, y la Universidad de Defensa, que está Jorge ahí, Jorge Bataglino, un colega, se firmó un acuerdo para unir conocimientos, traspasar información y hacer cooperación técnica entre dos áreas que siempre trabajaron descoordinadas y que recién ahora comienzan a coordinar nuevamente y a romper esos compartimentos estancos de la fuerza. Es fantástico esto, Agustín. Hay que profundizar esa línea. El ministerio ese es un ministerio muy grande, ¿viste? Sí, un monstruo. Es un gobierno. Entonces, vos tenés todo lo que significa industria, la parte industrial, la industria de la defensa, FADEA, las fábricas militares, los astilleros, Tandanor, por sobre todas las cosas. Tenés toda una parte de educación, que son los institutos y los instrumentos de los institutos de formación de las fuerzas, pero además las carreras universitarias que dependen de las fuerzas, la ingeniería aeronáutica, fundamentalmente en el IUA, Instituto Universitario Aeronáutico Argentino, que está en Córdoba, la Facultad de Ingeniería, que está en Palermo, del Ejército Argentino, las escuelas superiores de guerra y de guerra conjunta, que son maestrías, y bueno, todo eso nosotros en un proyecto anterior, en la gestión anterior, lo incorporamos como la Facultad de la Defensa, ¿no? La UNDEF, Universidad de la Defensa, que obviamente es una facultad singular, no es comparable con una universidad nacional, porque, bueno, mantiene las características propias de lo que significa la formación militar, pero que además tiene muchísima capacidad y tiene como logro concreto acercar todo el sistema de todo lo que es el sistema de formación del personal militar, acercarlo al sistema universitario nacional. De hecho, el rector de la Universidad de la Defensa, Jorge Bataglino, un académico de jerarquía que además es un estudioso de la política de defensa, porque eso también es importante, encontrar a alguien que sepa de política de defensa y que haya tenido una experiencia, y que en mi anterior gestión fue director de la Escuela de Defensa Nacional. Tiene un lugar sentado en el Consejo Interuniversitario Nacional, y eso también nos permite que esta cosa de aislamiento que tiene como tendencia natural muchas veces el mundo militar, empieza a romperlo, ¿no? Bueno, esto además, bueno, están los hospitales militares, tenés toda la cuestión de salud, bueno, toda la parte de política internacional con los agregados militares, o sea que es un mundo, es un gobierno en sí mismo el Ministerio de Defensa. Era tal la dimensión y tal la autonomización de cada una de las áreas que a veces me resultaba que a veces resultaba poco claro cómo venían funcionando casi autónomamente, así que yo propicio claramente los acuerdos entre las distintas áreas del propio Ministerio de Defensa. Y la semana que viene quizás vamos a anunciar una iniciativa que Amado seguramente la va a tener la va a comprender, y que para mí es muy importante, ¿no? Entre otras cosas, el Ministerio de Defensa tiene dos organismos descentralizados. Uno es IOSFA, que es la obra social de los militares, que entiende que es una obra social que tiene 600.000 afiliados, o sea, el 10%, el 10% del PAMI. No es una obra, creo que el IOMA más o menos tiene la misma cantidad de afiliados o un poco menos. Debe ser la tercera o cuarta obra social de la Argentina. Y también tiene el IAF. El IAF es instituto por el cual se le paga los retiros
las pensiones al personal militar. En realidad es una pequeña ANSES. Es una pequeña ANSES porque recibe fondos, invierte esos fondos, obviamente en bonos del Tesoro, en plazos fijos en dólares, plazos fijos en pesos, bueno, de la misma manera que, o mucho más pequeño, ¿no?, que se administra el Fondo de Garantía de Sustentabilidad que tiene la ANSES a partir de la nacionalización de las FJP impulsada por Amado. Por primera vez estamos armando toda una arquitectura de tal manera que en el marco del paquete de inversiones que hace el IAF, una parte de esas inversiones se hagan para el desarrollo de lo que veníamos hablando antes, digamos, ¿no?, para el desarrollo de la industria de la defensa y que sirva para el equipamiento de las Fuerzas Armadas. Y esto va a ser importante, digamos, ¿no?, porque estamos imaginando el desarrollo del prototipo de un nuevo avión en la fuerza, en FADEA, que va a estar en el desarrollo del prototipo financiado por el IAF. Yo creo que va a ser, estoy muy entusiasmado, muy contento con eso, porque es utilizar todos los recursos que tiene la jurisdicción detrás de un objetivo que es beneficioso para todos, ¿no? Es una gran idea, ¿eh? Asociar el sistema jubilatorio al desarrollo productivo del área es una gran idea. Que es una muy buena iniciativa, digamos, ¿no? Porque además es ganancia para todos. El IAF va a prestar a una tasa que de otra manera no tendría, y FADEA va a conseguir una tasa una tasa también que de otra manera no tendría, como para poder desarrollar un prototipo de estas características. Bueno, nos vamos a tomar el último matecito de la noche. Perfecto. Fenómeno, ya volvemos. Bueno, aquí hemos vuelto. Seguimos con Agustín Rossi, nuestro ministro de Defensa. Agustín, lo que vos estabas explicando es importantísimo. Te quería decir lo siguiente. Lo que me parece que falta una política de difusión, ¿no?, respecto de todo esto. Es decir, me parece que mucha gente, o yo mismo, me estoy desayunando de una cantidad de cosas que el público no sabe, ¿no? Pero me parece que sería importantísimo que esto se transmita a la sociedad, ¿no? La verdad es que tengo que decirlo a tono de confesión, digamos, no me es fácil, ¿no? Claro. No me es fácil porque en realidad los medios, llamémosle tradicionales, los que se ocupaban de la política de defensa, tienen una distancia producto del gobierno, del gobierno, digamos. Es decir, soy parte de un gobierno que, por más que se hagan cosas buenas en política de defensa, tienen esa distancia. La distancia propia que tienen con el gobierno, ¿no? El otro día tuve una polémica por Twitter con el periodista ¿cómo se llama?, de La Nación. Diego Cabot. Cabot, digamos, ¿no? Sí, Cabot, disculpa. Entonces, él me criticó porque después de como 30 años va a comprar un Boeing en la Fuerza Aérea Argentina. ¿Para qué se compraba un Boeing? Una cosa de ese tipo, de la Fuerza Aérea. Entonces, la realidad es que, bueno, le desmentí una cantidad de inexactitudes que decía en su artículo por Twitter, y después dije, lo más triste que me queda, es que si en realidad fuese otro gobierno, ese periodista Cabot hubiese expresado su beneplácito porque el gobierno empezaba a reequipar a la Fuerza Aérea Argentina. Como lo hacemos nosotros, critica, digamos. Y por el otro lado, los medios de comunicación más afines o más receptivos para nuestro pensamiento progresista, no es que la materia de la defensa les resulte atractiva, ¿no? Claro. Entonces encontrar, digamos, ¿no?, un canal de comunicación, bueno, me resulta difícil, por más que todo este rol de las Fuerzas Armadas en el marco
en el marco de la pandemia también ha generado algún tipo de expectativas y me ha permitido comunicar. Pero bueno, finalmente lo que termino haciendo es usando mi rol de dirigente político, entonces me llaman para que opine sobre algo de la política o algo del gobierno y logro echar algo de la gestión de las Fuerzas Armadas, pero en realidad lo que me pasa es eso, digamos, ¿no? Pareciese que la cuestión de la defensa era una cosa de los medios tradicionales que tiene una distancia para con nuestro gobierno y los que son los más receptivos, el tema de la defensa no es tema, entonces me resulta a veces más dificultoso para llevar adelante. Sí, a mí no me cabe la menor duda de que, bueno, los medios monopólicos o oligopólicos, bueno, esto lo van a ocultar, etcétera, van a hacer cualquier clase de crítica, de eso no me cabe duda. Pero no, lo que realmente siento es que el tema no penetre en los medios más afines, es decir, en los más democráticos, en los más populares, ¿no? Porque, probablemente tenga que trabajar más sobre y también que todo el espacio político, digamos, ¿no? Porque para decirlo claramente, digamos, ¿no? Yo hablo del equipamiento de las Fuerzas Armadas y en algún lugar algún militante nuestro debe estar pensando, Chile, vamos a dar fierro a este tipo. Claro, ese es el problema, ¿no? Cuidado, sí. Entonces también tiene que haber un clic en nuestro espacio político, digamos, ¿no? Y porque justamente. yo creo que bueno, que estamos en otra etapa y que sería muy bueno, bueno, que todo lo que yo expreso termine siendo incorporado por la totalidad del espacio y que eso también inunde toda la corriente progresista que es ampliamente mayoritaria en la Argentina, ¿no? Claro. Jacobo, ¿querías decir algo? Quería preguntarle a Agustín, ministro, hubo cambios en la política de movilización de Fuerzas Armadas, particularmente y demás, en relación a la represión del narcotráfico. Tengo entendido que el Ministerio de Defensa ha firmado convenios de apoyo, etcétera, con el Ministerio de Seguridad. Pero concretamente, ¿en qué consisten esos cambios? Porque conocemos que cuando se mete el ejército también se corrompe esas participaciones a través del poder del narcotráfico. La pregunta era esa, ¿en qué se había modificado la política del Ministerio de Defensa en relación al narcotráfico? Entendí claramente, Jacobo. Sintéticamente, cuando la construcción de la democracia argentina, que yo la valoro, ha tenido, con idas y vueltas, una cantidad de acuerdos que yo reivindico. Uno de los acuerdos básicos que tiene la democracia argentina es sobre el funcionamiento de las agencias de seguridad y las agencias de defensa. Expresado en 3 leyes, que son 3 leyes que fueron sancionadas en 3 gobiernos distintos. La Ley de Seguridad Interior, la Ley de Defensa Nacional y la Ley de Inteligencia durante los gobiernos de Raúl Alfonsín, de Carlos Menem y de Fernando de la Rúa, respectivamente. Esas tres leyes dejan claramente establecido que para las cuestiones de la defensa son de involucramiento exclusivo de las Fuerzas Armadas y las cuestiones de la seguridad son de involucramiento exclusivo de las fuerzas de seguridad, las policías provinciales y las fuerzas de seguridad federales, que en la Argentina son 4. En realidad, esto tampoco es un invento de la Argentina. Los Estados Unidos tienen esta misma doctrina desde 1878, en donde dejaron claramente establecido que las Fuerzas Armadas, las cuestiones de la defensa, las Guardias Nacionales, se les llaman ellos, las cuestiones de la seguridad interior. Eso que funcionó así durante 35 años y medio de la democracia, 1 año y medio funcionó de manera distinta, que fue cuando el presidente Macri modificó y dejó abierta los decretos reglamentarios de la Ley de Defensa y la nueva directiva de la Política de Defensa Nacional, y dejó abierta la ventana
para que las Fuerzas Armadas se involucren en el combate contra el delito, detrás de la teoría de las nuevas amenazas, teoría que vino a reemplazar la teoría de la seguridad nacional que dio sustento a las dictaduras durante la década del 70 del siglo pasado, ¿no? Lo que nosotros hicimos fue derogar ese decreto del presidente Macri para volver a reencontrarnos con la legislación y con esos acuerdos democráticos que tiene la Argentina durante 35 años y medio, y dejamos taxativamente expreso la imposibilidad que las Fuerzas Armadas actúen en cuestiones de seguridad interior, la prohibición de que actúen en cuestiones de seguridad interior. Solamente pueden hacerlo como apoyo logístico de las Fuerzas Armadas en un artículo que está previsto en la Ley de Seguridad, Interior. Por lo demás, agrego, además de que es una tradición histórica de la Argentina, además de que está sustentada en una doctrina de Estados Unidos de 1878. Doctrina, dicen vieja, no tan vieja, digamos, ¿no? Cuando fue todas las movilizaciones por el caso Floyd en Estados Unidos, el presidente Trump en un momento desbordado dijo: voy a mandar a las Fuerzas Armadas a reprimir, y el jefe del Pentágono le dijo: nosotros no estamos para eso. Nosotros estamos para otra cosa, en todo caso para seguirlo en otros lugares del mundo, pero no dentro de los propios Estados Unidos. Pero además agrego cosas para argumentar que es inconveniente la participación de las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interior. La primera de ellas es que cuando participaron las Fuerzas Armadas en el combate contra el delito narco ha sido un fracaso. La experiencia en México, en Colombia, en el propio Brasil, ha sido un fracaso. Claro. No solamente no han resuelto el problema, sino que han aumentado, se ha espiralizado la violencia, ha aumentado la cantidad de víctimas inocentes y han aparecido, como se decía recién, bolsones de corrupción en las Fuerzas Armadas que de otra manera no han aparecido, no hubiesen aparecido. La segunda es, la Argentina tiene un diseño diverso de sus agencias de seguridad. Hay países de América Latina que tienen una sola Guardia Nacional, o países como Chile que tienen carabineros, y que es la fuerza de seguridad predominante. Nosotros acá tenemos, porque somos un país federal, policías provinciales, pero tenemos 4 fuerzas de seguridad: Gendarmería, Prefectura, federales, ¿no? Policía Federal Argentina y Policía de Seguridad Aeroportuaria. 2 de ellas, la Gendarmería y la Prefecturas militarizadas, porque durante años fueron parte del Ejército Argentino y de la Armada Argentina. Nacieron del Ejército y de la Armada Argentina. Entonces, me parece que con el diseño que tenemos, es un diseño lo suficientemente diverso como para poder dar lucha ante la comunidad, ante la criminalidad común y criminalidad organizada. Y lo otro que quiero decir es que yo puedo llegar a entender que en algún momento, y esto no solamente para las Fuerzas Armadas, digamos que para este tema en general, en algún momento existan, por diferentes circunstancias, o una coyuntura especial, o en una región especial, que se necesite que las Fuerzas Armadas asuman tareas de policía. Bueno, para eso entonces que se construya una ley y que se haga por ley, que sea un consenso de todas las fuerzas políticas y que tenga las características, pero no dejar abierta la posibilidad por la modificación de un decreto que mañana venga un presidente y que vos te encontrés que tenés las fronteras de la Argentina militarizada porque se le ocurrió a ese presidente y se metió en ese lugar, digamos. Entonces, por eso derogamos ese decreto y estamos ahora armando una nueva directiva de política de defensa nacional. Agustín, yo creo que lo que vos decís que una ley de esa posibilidad, yo no estoy de acuerdo. Creo que hay que tener mucho cuidado con las excepciones. Las excepciones al final se convierten en regla. No nos olvidemos que, claro, yo tampoco estoy de acuerdo. No, ya lo sé. Lo que quiero decir es que a los que critican y los que dicen, bueno, que hagan una ley, momento, sí. Discútanlo. En algún momento, en algunas circunstancias, puede existir. Le digo, miren, la verdad es que si quieren hacerlo, háganlo, debátanlo en el Congreso. No lo hagan
no le dejen al presidente, cualquiera fuese, la posibilidad de hacerlo por decreto, nada más que eso. Sí, en realidad nosotros sabemos y resulta bastante claro que lo que vos decís y señalás de Estados Unidos es exacto, pero no es la política de ellos hacia América Latina o lo que pretenden para América Latina. Señalás muy claramente, nosotros tenemos policías, somos un país federal, aparte tenemos la gendarmería, tenemos la prefectura, exactamente. Es decir, tenemos un aparato de seguridad importante. Pero ¿qué es? ¿Cuál es la política que yo veo desde hace muchos años que recomiendan para América Latina? Tengan policías únicas. Unifiquen policías. Esa es la política que nos recomiendan a nosotros, pero Estados Unidos tiene 2.300 policías. Entre las de condado, entre las de estado, entre las federales, etcétera, 2.300. A nosotros nos dicen tengan una única. Y respecto de fuerzas armadas, bueno, tienen esa política, pero para nosotros, ¿qué nos recomiendan? Y meta las Fuerzas Armadas en degrade la función policial, la degrada función policial, la va a corromper, le va a generar una falta de respeto por parte de la población, no es su función específica, se van a equivocar, van a hacer atrocidades. Bueno, es decir, destruyamos la defensa nacional, claro. En definitiva es bueno, eso. Yo comparto absolutamente esa reflexión. Y yo creo que eso es claramente así, por eso dije que en algún momento claro. Esta doctrina de las nuevas amenazas vinieron a suplantar la doctrina de la seguridad nacional. Exactamente. Digamos, ¿no? Que es alejar a las Fuerzas Armadas de su misión especial. Y todo lo que vos describiste recién en tu última reflexión es lo que va a llegar a suceder. Claro. Yo se lo he dicho en más de una oportunidad a los jefes militares, si algún día se meten en seguridad interior, tengan en cuenta que van a salir más desprestigiados que después de la dictadura militar, digamos. Sí, ¿no? y nos van a destruir la defensa nacional, claro, que es lo que necesitan para colonizarnos, claro. Y nos van a destruir claramente la defensa nacional. Claro. Lo que pasa que me parece que es un elemento, porque cuando yo tomé esa decisión, ¿qué me dijeron? Venezuela. Entonces me dijeron Venezuela, entonces le dije, ¿qué Venezuela? Si los que utilizan esta doctrina son los norteamericanos, hacia adentro de su país. Claro. Digamos, ¿no? Claro. Entonces, independientemente de que exportan otra cosa, pero hacia adentro de su país, los norteamericanos utilizan esta doctrina. Por supuesto. Y está sustentado en esto. Hagamos lo que hacen los gringos, no lo que nos dicen que hagamos. Claro, efectivamente. Entonces, esto es... Claro, tal cual. Esto es así. Y está claro además que lo que vos decías de Estados Unidos, claramente nosotros construimos en un sentido distinto, porque, como dije recién, tenemos diversidad de fuerzas de seguridad. Adiós, gracias. Entonces, y claramente esa multiplicidad de fuerzas de seguridad muchas veces funciona como control de unas para con las otras, ¿no? Exactamente. Yo siempre recuerdo que cuando se detuvo al primer jefe de la policía de la provincia de Santa Fe, que fue cuando se empezó a conocer todo lo que significaba el involucramiento de las fuerzas de la policía con el delito narco, el comisario Tognoli de la provincia de Santa Fe. Fue una investigación que hizo la Policía de Seguridad Aeroportuaria, en ese momento Nilda era ministra de Seguridad, Nilda Garré, que estaba detrás de un caso de tratas, y a partir de ese caso de tratas llegó a una situación de estas características. Entonces, eso es claramente lo que nosotros tenemos que sostener y tenemos que fundamentar. Pero bueno, me parece que ese es claramente el camino que hay que tener y que llevar adelante. Sí, estamos perfectamente de acuerdo en eso. Me alegra muchísimo que tengas las ideas tan claras. Me siento muy confortado. No, es que en general siempre aparece, cada vez que aparecen en la tapa de los diarios
los diarios de siempre, digamos, ¿no? Que hay una escalada sobre las cuestiones de la inseguridad, siempre aparece inmediatamente después que viene de vuelta el reclamo, ¿y por qué no metemos a las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interior? Y yo creo que también diría que casi con seguridad eso no va a funcionar, ni tiene caldo de cultivo hacia el interior del personal militar, porque en realidad hacia el interior del personal militar que les dicen, bueno, si lo metemos en seguridad interior los equipamos, y eso no funcionó. Claro, ¿no? el dulce es el equipamiento, claro. Sí, claro. Sí, la zanahoria. No funcionó y me parece que estamos en ese sentido también bastante bien parados. De todas maneras te digo, yo siempre comparo ahora que me tocó asumir y antes, ¿no? Y obviamente hablo antes de la pandemia. Cuando asumí ahora el 10 de diciembre, la realidad que el debate en las Fuerzas Armadas latinoamericanas era el involucramiento en la política, ¿no? Por todo lo que habíamos charlado antes, ¿no? En las Fuerzas Armadas brasileñas con Bolsonaro, el golpe de Estado en Bolivia, el peso que tienen históricamente las Fuerzas Armadas chilenas, la aparición de un candidato en Uruguay que si bien sacó pocos votos, logró un escaño en la legislatura reivindicando el rol de las Fuerzas Armadas, lo de Perú cerrando el Congreso y fortaleciendo Vizcarra, bueno, una cantidad de situaciones de esas características, y ese era el debate que yo me imaginaba que tenía que afrontar. Estaba mucho más fuerte la presión de involucrar a las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interior entre el 2012 y el 2015, que fue el anterior ves que yo fui ministro de Defensa, involucrarlas en la cuestión del delito narco, que ahora. Yo creo que eso es fundamentalmente porque el fracaso que ha tenido la experiencia en otros lugares de América Latina. Terrible. No solo el fracaso, sino el desprestigio, la corrupción, el desastre que ha sido internamente para las Fuerzas Armadas de los países hermanos que adoptaron esa política. Es terrible, realmente terrible. Bueno, Agustín, te agradecemos mucho la paciencia que has tenido de conversar con nosotros. La paciencia de ustedes por haber tenido los problemas de conexión al principio. Espero que después, cuando ya agarré el teléfono, las cosas hayan salido bien. Mucho mejor. Te quiero mandar un fuerte abrazo, Raúl. Para mí es un orgullo que me hayan invitado al programa. Muchísimas gracias. Y es un orgullo además siempre poder charlar y reflexionar con vos y con todos. Y un abrazo grande para mi amigo Amado Vudú. Bueno, fenómeno. Muchísimas gracias. Cuando quieras, sabes que todos los lunes a esta hora de la noche nos reunimos a tu disposición. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Muchachos, nos despedimos hasta el próximo lunes a las 22 horas, aquí, como siempre, Trastienda, en la Radio de las Madres. Y antes de irnos, un fuerte abrazo para Milagro Sala y para todas las compañeras y compañeros que todavía están en Canadá. Nos vemos entonces el próximo lunes aquí mismo. Un abrazo, chao, buena semana. Chao, un beso, chao. Buena semana.